La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Torres. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios capítulo 1, versículo 3 al versículo 7. La sangre del Señor Jesucristo derramada para nuestra redención, para el perdón de nuestros pecados. Somos bendecidos aquí y ahora. La bendición de Dios no es una promesa para nosotros, sino es una realidad. Ya somos bendecidos porque el Señor Jesucristo nos liberó de todas las maldiciones que eran sobre nosotros por causa del pecado. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Somos redimidos de la maldición, redimidos de la muerte, redimidos del imperio de las tinieblas. Somos bendecidos con toda bendición espiritual. Caminemos en fe, creyendo en lo que Dios dice. La palabra de Dios es íntegra, la palabra de Dios no miente, Dios es fiel, Dios vigila sobre su palabra para que se cumpla en nuestros días. Si Dios lo dice, así es. ¿Por qué fuimos redimidos? ¿Por qué somos justificados? Sencillamente porque el Señor Jesucristo se ofreció como sacrificio vivo. Él se entregó en la cruz del Calvario por nosotros. En la cruz del Calvario, Él derramó su santa sangre. ¿Por qué el Señor Jesús tuvo que derramar su sangre? Sencillamente porque era necesario satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Dios es justo, Dios no es legalista, Dios es el Dios de la legalidad. Todo se resuelve sobre la base de la justicia. Nosotros, por causa del pecado, destituidos de la gloria de Dios, estábamos condenados a la muerte eterna y condenados a vivir bajo el poder de la maldición todos los días de nuestra vida en esta tierra. Pero la justicia de Dios demandaba que el problema de la transgresión del hombre fuera resuelta, y para ello se necesitó de un sustituto, Dios mismo viniendo a redimirnos. Él vino, se hizo carne, habitó entre nosotros, entregó su vida por nosotros y fue a la cruz del Calvario a derramar su sangre, porque la justicia de Dios demandaba que esto se resolviera de esa manera. Se debía pagar el castigo con la muerte, pero Dios no quiso que la humanidad pagara ese castigo. Para ello nos proveyó al sustituto. Dios mismo hecho carne, vino y se entregó por nosotros. Ahora, es una realidad que desde el momento que el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, murió en la cruz del Calvario, derramó su santa sangre y resucitó entre los muertos, toda la humanidad fue redimida. Pero para que esto sea una realidad personal en cada uno de los seres humanos, se requiere de la fe en el Señor Jesús, de creer en el Salvador, creer en su sacrificio, creer en su muerte y creer en su resurrección. El Señor Jesucristo ya resolvió todo el problema de la humanidad. Ahora, por la fe en Jesús, somos salvos, somos justificados. El Señor derramó su sangre para satisfacer las demandas de la justicia de Dios y de esa manera librarnos de la condenación y de las maldiciones que nos afligieron por causa del pecado. La sangre del Señor Jesucristo hace referencia a la muerte. Es decir, la sangre está referenciada con la muerte de Cristo, como sacrificio realizado en lugar nuestro, como sustituto nuestro. La sangre derramada de Cristo es una evidencia de que Él entregó su vida por nosotros. En la cruz del Calvario,
El Señor Jesucristo resolvió el problema de nuestros pecados. Él fue hecho pecado. La Biblia dice en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él se hizo pecado, fue hecho pecado por nosotros. En la cruz del Calvario, el Señor derramó su sangre para darnos el perdón de nuestros pecados. El perdón de pecados lo tenemos por la sangre de Cristo, por la fe en la sangre. Ser perdonado tiene que ver con ser librado del castigo. La Biblia dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Perdón es una palabra de parentesco. Cuando el pecador acepta a Cristo como su Salvador personal, lo recibe como su nuevo Señor, el espíritu de esa persona, el espíritu del pecador, es recreado, nace de nuevo, recibe la vida de Dios. El espíritu del pecador que estaba muerto en pecado, ahora es resucitado, se da la nueva creación. Los pecados le son remitidos. Pero si la persona no comprende esta realidad en su vida, puede seguir siendo esclavo del pecado, consciente del pecado, como si nada hubiera ocurrido. Pero apreciados, por la fe en la sangre de Cristo, recibimos el perdón y también la remisión de nuestros pecados, porque la sangre del Señor Jesucristo, que está viva, no solamente fue derramada para perdonarnos, librarnos del castigo eterno, sino que el Señor derramó su sangre para que todo aquel que cree en Él, sus pecados sean completamente limpiados, es decir, el pecado desaparezca, todos los pecados cometidos por esa persona desde que tuvo uso de razón hasta el día de su conversión, todos esos pecados se borran, quedan completamente remitidos, desaparecen. El pecador es limpiado. Por lo tanto, ya no es un pecador simplemente perdonado, sino que ahora es lavado con la sangre, es una nueva creación, es recreado por el Espíritu de Dios y puede disfrutar de la comunión con Dios y de la íntima relación con el Padre, esa relación de hijo. Gracias al Señor Jesús por derramar su santa sangre, por pagar el castigo que nosotros merecíamos, por satisfacer la demanda de la justicia de Dios, y sobre la base de la sangre del Señor Jesucristo, por la fe en su sangre, nosotros fuimos justificados. Romanos 5:9 dice: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, justificados en su sangre. Padre, te doy gracias, te alabo, te bendigo. Gracias por tu presencia. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Aquí estamos delante de ti, Señor. Señor Jesús, gracias por derramar tu preciosa sangre por nosotros. Por la fe en tu sangre somos limpios. Ya no nos acordamos del pecado pasado. Tu sangre nos limpió, destruyó el pecado en nuestra vida. No somos esclavos del pecado. Ahora vivimos la nueva vida como la nueva creación que somos. Padre, gracias por restaurarnos, por impartirnos tu justicia, por hacernos tus hijos. Gracias por librarnos de toda maldición. Hoy somos libres de las maldiciones de la enfermedad, de la pobreza, de la muerte prematura, sobre la base de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Señor Jesús, te alabo y te bendigo. Gracias. Padre, confirma la buena palabra en cada uno de los oyentes. Declaro que en este día los cielos se abren. Los ángeles de Dios trabajan a nuestro favor. Somos invisibles ante el enemigo. Ninguna plaga tocará nuestra morada. Las puertas cerradas se abren, hay nuevas oportunidades. Nuestro trabajo es bendecido y prosperado. Y no nos hace falta ninguna cosa buena. Vienen recursos económicos suficientes para pagar las deudas, para salir de la esclavitud financiera. Gracias, Señor, por estos tiempos de refrigerio y de restauración. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast. Una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.